Capítulo 336. Una ciudad con edificios de estilo europeo se vislumbra escondida en medio de la selva virgen. Clop, clop, clop. Championet, cabalgando detrás, preguntó con expresión preocupada. ¿Hacia dónde nos dirigimos, nativo? El nativo, Mikanopi, miró de reojo a Championet y respondió. A Alachua. Naturalmente, ni Championet ni Lasalle sabían que era Alachua. Pero hubo alguien que reaccionó a ese nombre. Un hombre que acompañaba a la expedición de Lasalle como guía, exgobernador de Florida, el soldado español Sebastián Quindelani O'Regan, dijo. Originalmente este era un fuerte español. ¿Qué quiere decir, coronel O'Regan? Es simple. Cuando España dominaba Florida Oriental, lo usábamos como fuerte, y cuando Inglaterra invadió, lo abandonamos. Luego, cuando debíamos reocuparlo, llegó Francia. Como se puede deducir de su rango de coronel, la posición y estatus de O'Regan es relativamente baja. Sin embargo, a sus 47 años, ha acumulado mucha experiencia sirviendo como soldado en el nuevo continente. Por ejemplo, ni siquiera se sorprende al seguir a los nativos. Escuchando la explicación del exgobernador O'Regan, Lasalle soltó una carcajada. De alguna manera me siento como un villano. Ja ja ja. Desde la perspectiva española, no es exactamente así. ¿Por qué no, coronel O'Regan? O'Regan respondió mientras bebía agua de su cantimplora a caballo. Fui gobernador de Cuba. Desde allí, Nueva España y Nueva Granada están a la vista. También recibíamos indirectamente noticias de Perú y La Plata. Y todos ellos están ahora inestables. Estos nombres, según la historia original, corresponden a México, Venezuela y Colombia, Perú, Argentina y Chile. Todos han sido colonias españolas durante 300 años, pero justo en este período están tambaleándose. Championet, quien, como graduado de la Academia Militar, conocía aproximadamente la situación política, inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Se están produciendo rebeliones de esclavos? No, son problemas de impuestos y estatus. España impone 1/5 de impuestos a las colonias. ¿Eh? ¿No es eso demasiado alto? Si fuera Francia, ya se habrían rebelado. El hombre que había sido gobernador de Cuba, luego gobernador de Florida, y ahora venía para asistir al vizconde de Luisiana, O'Regan, sonrió amargamente. En cambio, la estructura hace que todos los nativos y esclavos soporten la carga. Aún así, los criollos, que ocupan la clase alta del nuevo continente, están todos descontentos. En una sociedad de clases, los altos impuestos se convierten en una carga para las clases bajas. Pero aún así, las clases altas inevitablemente también están descontentas. Finalmente, en la década de 1810, en la historia original, la invasión de España por Napoleón desencadenaría una ola de independencia colonial. Aunque todavía es 1803, este es un problema que los peninsulares, españoles del continente que están en el Nuevo Mundo, sienten con agudeza. De repente, O'Regan esbozó una sonrisa irónica. Un consuelo es que, al llegar a Florida Oriental, vi que Estados Unidos no es diferente. ¿Qué no es diferente? ¿Los impuestos? No, la prosperidad lograda explotando esclavos, y el territorio obtenido masacrando a los indios. La mirada de O'Regan se dirigió hacia Mikanopi, que iba adelante. Ese tipo sabe hablar francés, probablemente fue expulsado del norte, o es hijo de alguien que lo fue. ¿Dónde queda el norte? Hay 5 lagos enormes en el norte del continente, llamados los Grandes Lagos. Muchos indios que vivían allí fueron expulsados durante la Guerra de los 7 años. Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario. Como están prácticamente conectados, es como si fueran un solo lago. Considerando que el lago más grande del mundo, el mar Caspio, es técnicamente un mar interior, los Grandes Lagos podrían considerarse los mayores lagos de agua dulce de la Tierra. Estos Grandes Lagos forman la frontera entre el Canadá británico del norte y Estados Unidos, pero durante la Guerra de los 7 años eran territorio francés. En aquel entonces, Francia, a diferencia de Inglaterra, tenía pocos inmigrantes y necesitaba la ayuda de los nativos. Así, aunque los franceses no eran precisamente igualitarios en materia racial, inevitablemente se aliaron con los nativos para luchar contra Inglaterra. Pero Francia perdió, y los nativos, incluida la tribu Shawnee, con quienes se habían aliado, fueron expulsados en masa de esa tierra.
La mayoría huyó al centro-sur del nuevo continente, al territorio de Luisiana, pero algunos se dispersaron más lejos. El coronel O'Regan chasqueó la lengua mientras miraba a Micanopy. La tribu seminola probablemente se formó cuando los expulsados de ese tiempo se unieron. Eso es lo que indican mis informes de Cuba. Fue entonces cuando. Tum tum tum. Un grupo de jinetes salió galopando desde el interior del pueblo. ¿Qué hacen aquí esos hombres blancos? Nuevamente, la caballería de La Salle, tensa, estuvo a punto de levantar sus armas, con excepción de La Salle, cuando Micanopy dio un paso adelante. Soy yo, tío Bowlegs. Micanopy? No me digas que te han capturado. No. Quieren hablar con nosotros. Micanopy habló tranquilamente al hombre de ojos azules. Son acadianos. Estos ojos azules muestran que hay sangre blanca mezclada en el linaje de Micanopy. Sin embargo, los seminola determinan la pertenencia tribal por línea materna, por lo que Micanopy es aceptado como miembro de la familia del jefe. Desconociendo estos detalles, La Salle y Championet solo podían conversar entre ellos. ¿Qué es eso de acadianos? ¿No escuchaste sobre eso antes? Dicen que los franceses que vivían en la zona que ahora es Canadá británico se llamaban acadianos. Los refugiados en Nueva Orleans también se llaman así. Entonces, ¿esta tribu recuerda la época antes de que Francia abandonara el nuevo continente? En ese momento, el tío de Micanopy, Bowlegs, gritó en un inglés rudimentario. ¿Por qué han vuelto los traidores que huyeron? Parece que los acadianos no son precisamente bienvenidos. La tribu seminola es una coalición de exiliados. Así que los franceses han vuelto. Paine, hijo de Aya y líder de la Confederación Seminola en esa época, frunció el ceño. El lugar donde Paine estaba sentado era el centro de la Confederación Tribal Seminola, un edificio de madera en Alachua. Como explicó O'Regan, el lugar estaba lleno de instalaciones dejadas por los españoles, lo que lo hacía bastante conveniente. Además, se podía ver que todos los guerreros tribales llevaban armas de fuego. Probablemente resultado de haber adoptado la tecnología europea. Fundado ya en 1757, fue el resultado de la migración durante los primeros años de la Guerra de los 7 Años. Además, aunque Paine no hablaba bien francés, curiosamente hablaba bien inglés. El hombre que fundó la Confederación Seminola anterior, a quien los ingleses llamaban Cowkeeper porque tenía muchas vacas. Esto fue resultado de que el gran jefe Aya se estableciera en Florida manteniendo relaciones amistosas con los ingleses. El europeo La Salle, con su inglés torpe, asintió y dijo. Así es. Nosotros, los acadianos, hemos regresado. ¿Es correcto que la gente ata tierra nos llame acadianos? De todos modos, todos los hombres blancos son iguales. Vaya, somos diferentes de los ingleses o estadounidenses. ¿En qué? En que reconocemos vuestra tierra. Cuando La Salle habló con entusiasmo, Paine respondió fríamente. Nosotros no poseemos la tierra, francés. Pero La Salle sonrió ligeramente. Los llamados indios, que en realidad no tienen ninguna relación de sangre con los arios de la India, son nativos. Es bien sabido en Francia que no tienen deseo de poseer tierras. Pero al llegar directamente, se pueden ver numerosos rebaños de ganado, caballos y edificios. Sobre todo, el esclavo encadenado que sirve al gran jefe. Vaya, por lo que veo, tienen muchos trabajadores, tierras de cultivo y herramientas. En ese momento, el jefe Paine se estremeció y respondió. Eso es, en todo caso, una relación igualitaria de trabajo conjunto. Para ser eso, parece bastante rico a simple vista, jefe. Jaja. Estás insultando a nuestra confederación tribal. En un instante, el jefe Paine se enfureció y su sobrino Micanopy estaba a punto de temblar. Clac. La Salle colocó un arma frente a Paine. ¿Qué es esto? Oye, La Salle. ¿Qué estás haciendo? Espera, Championet. Bien, esta tribu, ya sea Seminola o Shawnee, fue expulsada hasta el sur por nuestra culpa. Entonces, debemos responsabilizarnos. La Salle sonrió y dijo. Esta nueva arma es nuestro señal. Formemos una alianza con Francia nuevamente y expulsemos a los invasores que violan vuestro territorio. Championet se quedó boquiabierto por la incredulidad. La tribu seminola no es originalmente el nombre de una etnia única.
Es una confederación tribal formada principalmente por la tribu Shawnee, que vivía en el norte del nuevo continente, junto con fugitivos y exiliados de varias tribus, e incluso esclavos negros fugitivos. Además, cuando entraron en Florida, que estaba prácticamente vacía, lucharon contra otras tribus, las vencieron y hasta las esclavizaron. ¿Sería apropiado dar estas armas a personas que se parecen más a europeos que a nativos? Lasalle, no puedes hablar de alianzas con estos pieles rojas por tu cuenta. En ese momento, Paine golpeó el suelo justo al lado del arma. Tom. Todos los jinetes de la guardia del virrey, incluido Championet, se tensaron. Según se dice, a los indios les gusta arrancar el cuero cabelludo de los blancos. Aunque están armados, este es territorio enemigo. ¿Podrían salir con vida? Pero con un Lasalle muy tranquilo frente a él, Paine, con rostro inexpresivo, soltó en inglés. La Confederación Tribal Seminola aprecia a las personas honestas. También recordamos la amistad con los acadianos. Si respetan nuestras tradiciones, estamos dispuestos a darnos la mano. Lasalle sonrió y guiñó un ojo a Championet. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Las armas son un buen regalo en cualquier parte. Por supuesto, para Championet, esto era algo que escuchaba por primera vez. De hecho, Eugene estaba en la misma situación. ¿Así que les diste armas nuevas? Fortaleza de la nueva ciudad, gobernación de Miami. Eugene preguntó a Lasalle con incredulidad. Lasalle respondió con toda naturalidad. ¿No es bueno? De todos modos, los indios no parecen tener la tecnología para fabricar armas. Y tampoco parece que vayan a comprender nunca la importancia de la tecnología. ¿Y formaste una alianza por tu cuenta? Bueno, según escuché, durante la Guerra de los 7 años estaban de nuestro lado, ¿no? ¿Qué hay de extraño en formar una alianza nuevamente? Eugene se relamió y preguntó. Aunque eso podría significar luchar contra Estados Unidos. Además, en realidad, la tribu seminola nunca había sido aliada de Francia, estrictamente hablando. Para ser precisos, una parte de la tribu seminola, los Shawnee, se alió brevemente con Francia durante la Guerra de los 7 años. La tribu predominante, los Creek, estaba en realidad más cerca de Inglaterra. No es casualidad que el jefe seminola, Paine, hable inglés. En ese momento, el jefe de Estado Mayor Jomini, con los ojos brillantes, dijo. Su Alteza el Virrey, ¿va a luchar contra los nativos? Los preparativos para la guerra están completos. No te jactes, Jomini. Nuestro ejército no está realmente preparado. ¿Qué? Tenemos cuarteles, armas, pólvora, municiones e incluso cañones preparados. Eugene negó con la cabeza. No tenemos ninguna línea de suministro, ¿verdad? Tanto en Florida como, especialmente, en Luisiana. Los rumores corren rápido en este nuevo continente. Especialmente los nativos distinguen entre Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos. Si lucharan contra los Seminola aquí, todos los nativos nómadas que vagan por Luisiana se convertirían en enemigos de Francia. Eugene, sumido en sus pensamientos por un momento, miró a de Sykes. Primero, revisemos la situación de los nativos. ¿Cómo es el equilibrio de poder? ¿Realmente va a formar una alianza? No podemos reconocer unilateralmente el territorio nativo. Pero tampoco podemos expulsarlos incondicionalmente como Estados Unidos. No tenemos suficientes números para eso. Sin embargo, originalmente formaron alianzas con la Casa Real, ¿no? Acariciando su barbilla mal afeitada, Eugene sonrió ligeramente. Quizás el ancien régimen sea la solución a este problema. Es decir, el sistema aristocrático feudal. Capítulo 337. Así que Estados Unidos ya estaba en guerra con los indios desde antes de su nacimiento. Incluso el primer presidente Washington, en su carrera temprana, luchó principalmente contra los indios. Ni siquiera contra el ejército francés. Resume tu informe, Jomini. En resumen, los estadounidenses ocuparon tierras que Francia había perdido ante Inglaterra, y estalló una guerra. La guerra entre la llamada Confederación India Occidental y Estados Unidos. Aunque habla como si fuera un experto en el nuevo continente, en realidad esta es la primera vez que Jomini visita el Nuevo Mundo. Sin embargo, pocos en Europa pueden igualar a Jomini en recopilar, analizar y organizar información. Además, en una época sin computadoras, todo el análisis de información debe hacerse manualmente.
Por eso, Eugene le confió este papel a Jomini. Jomini explicó el material analizado que había recopilado con gran precisión, tal como Eugene esperaba. Finalmente, los Shawnee, Miami y Hurones fueron derrotados, y el noroeste fue reorganizado como territorio. Territorio, es decir, una división administrativa temporal antes de ser ascendida a estado. En la historia original futura, Hawái y Luisiana también pasaron por la etapa de territorio. Actualmente, la región noroeste de Estados Unidos era originalmente territorio británico durante la Guerra de Independencia. Pero cuando Inglaterra fue derrotada por Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que sería difícil mantener esa tierra. Los nativos que originalmente vivían en el noroeste se resistieron al dominio estadounidense, lo que llevó a la Guerra de la Confederación India Occidental entre los nativos y Estados Unidos en 1794. Sin embargo, aunque se llame guerra, en realidad los nativos son una minoría étnica con apenas unos miles de guerreros. No podían vencer al ejército regular estadounidense, fueron expulsados de donde vivían y obligados a establecerse en lugares designados. Fue a partir de entonces que se comenzaron a establecer las llamadas reservas indias en varios lugares. Pero por supuesto, los estadounidenses están ignorando las reservas y avanzando. ¿Entonces huyeron? Hay muchas más circunstancias complicadas, pero como me pidió que resumiera, solo le mencionaré esto. Ja ja ja. En ese momento, una persona inesperada intervino. Dicen que cuando colonizamos Siberia, nosotros los rusos también nos encontramos con muchos nativos. Era Alexandra, la princesa rusa que se alojaba en Pensacola junto con Luis Felipe. ¿Qué quiere decir, princesa? Es simple. El conquistador debe recibir la sumisión del conquistado. Pero si se someten, hay que protegerlos, ¿no? Ese es el secreto de nuestra conquista de Siberia. Sumisión. Si los nativos aquí fueran tan simples, ya habrían terminado las negociaciones con los estadounidenses. Alexandra miró fijamente a Eugene y preguntó. ¿Pero no es el mismo principio para la conquista? ¿O los dejarán así? En esta época, Rusia es obviamente un país menos desarrollado que Francia. Sin embargo, hay un área en la que están mucho más avanzados. El campo de la colonización. La historia colonial francesa se remonta al siglo XVII, pero prácticamente se ha detenido durante más de medio siglo después de la Guerra de los 7 Años. Incluso después de la Gran Revolución, las colonias del Caribe que aún poseían estaban fuera del control de la metrópoli. Eugene no trajo a Antoine Damas, originario de Martinica, por razones similares. Juzgó que no sería de ninguna ayuda para gobernar el nuevo continente. Sin embargo, hay diferencias con la Siberia que Rusia ha ocupado. Los nativos norteamericanos son más numerosos, más belicosos y más afines a la civilización europea. Eugene, recordando vagamente la historia del nuevo continente, dijo. La Iroquois, la Confederación de las 5 Naciones, y los indios también tienen bastante poder. Como referencia, la tribu Hurón, eje de la Confederación India Occidental, y la Confederación Iroquois eran hostiles entre sí. Jaja. ¿No significa eso que ambos están desmantelados? Jomini. En ese momento, el coronel Oregon, militar y exgobernador español de Florida, informó. Actualmente, he visto informes de que los Mohawk, Seneca, Oneida, Cayuga y Onondaga, que eran miembros de los Iroquois, también están en la región del Alto Mississippi. ¿No es todo eso territorio estadounidense? No necesariamente. Algunos se extienden hasta el Canadá británico. Además, Estados Unidos aún no ha erradicado completamente o expulsado a los indios de su territorio. Jomini añadió rápidamente. Aquí en Florida y en Georgia y el territorio Mississippi que ocupan el norte, están los Creek, que según dicen están bastante civilizados. Junto con los Cherokee de la zona. Parece complicado, pero en realidad es simple. Primero, en el extremo norte, existía la Confederación Iroquois o Iroquesa que recorría la región de los Grandes Lagos. Una vez, cuando Inglaterra y Francia luchaban, tomaron partido por Inglaterra y ocuparon una tierra casi más extensa que Francia, pero su población era escasa debido a enfermedades europeas. Durante la independencia de Estados Unidos, se dividieron entre Estados Unidos e Inglaterra, y la Confederación se disolvió. Desde entonces, han sido expulsados a la región del Alto Mississippi.
Además, existen las 5 grandes tribus, incluidos los Creek y Cherokee, que vivían en lo que sería el centro-sur de Estados Unidos en la historia original moderna. Sin embargo, estos también están siendo empujados hacia el sur y al oeste del Mississippi por los estadounidenses que buscan tierras para colonizar. La tribu seminola puede considerarse una tribu formada durante este proceso. Hay una razón por la que España cedió esta tierra tan fácilmente. Aunque se diga que están civilizados, no es difícil vencerlos en batalla, Su Alteza el Virrey. Incluso en Nueva España, aseguraron tierras luchando contra los comanches y apaches. Antes de eso, también estaba la tribu mexica. Luchar contra Estados Unidos, luchar contra los nativos, y luego luchar contra Inglaterra. Eso es problemático. Eugene negó con la cabeza ante la declaración histórica del estilo conquistador español del coronel Reagan. Pero tampoco podemos dejarnos manipular por los nativos. Además, cuando entremos al interior de Luisiana, tendremos que enfrentarnos a otros nativos. Así que hay 3 métodos principales para la colonización del nuevo continente. El método español. Conquistar a todos, implementar una política de mestizaje forzado y asimilarlos. El método inglés. Causar divisiones entre los nativos, formar alianzas, exterminar a otras tribus y luego colonizar con ingleses. El método estadounidense. Establecer reservas, empujar a los nativos y luego desarrollar la tierra para civilizarla. Francia no era ninguno de estos, y su comportamiento ambiguo la llevó a la derrota en el nuevo continente. Eugene debe desarrollar el nuevo continente evitando todas estas rutas. De repente, el comandante en jefe de Nueva Francia, de Sykes, entregó otro informe. Se informa que al oeste del río Mississippi están los Sioux, Cheyennes, Comanches, Kiowas y Apaches. Esta es información compilada por el gobierno de Nueva España. Son muchos, como era de esperar. ¿Está pensando en formar alianzas con todos ellos uno por uno? Eugene desvió la mirada. Vio a Lasalle parado en una esquina con expresión avergonzada. Aunque pronto ascenderá al rango de general de división con el puesto de general de brigada, aquí es un subordinado entre generales brillantes. Sin embargo, audazmente cruzó Florida y regresó declarando una alianza con los seminolas. ¿Podría ser este otro camino que Francia podría elegir? Francia, habiendo pasado por la revolución y convertida en imperio, podría recibir de manera diferente a los nativos americanos, una raza extranjera. Eugene, sumido en sus pensamientos, negó con la cabeza. No, no necesitamos administrarlos a todos. Solo necesitamos administrar a los grandes señores. ¿Perdón? ¿Dijo grandes señores? Sí, Estado natural, democracia tribal, pero al final carecen de civilización material y no han podido formar un Estado. Entonces, podemos tratarlos como a los nómadas del viejo continente. De repente, los ojos de Eugene brillaron. Debemos hacer una demostración de fuerza. Dijeron al Achua. Convoquen al ejército. Concentren la guardia del virrey allí por la ruta más corta. Especialmente preparen la artillería y ese nuevo producto. Por supuesto, aunque la orden es fácil, la expedición será muy difícil de ejecutar. A pesar de todo, el ejército expedicionario oriental de Eugene logró prepararse para una demostración de fuerza de alto nivel. ¿Qué está pasando? Florida todavía está llena de bosques por todas partes. Pero Alachua, como fortaleza desarrollada por los españoles anteriormente, es fácilmente accesible. Si uno conoce el camino, claro. Y resulta que los nativos que ya vivían allí le habían mostrado el camino a Alachua a la caballería francesa. El jefe Paine de Alachua, que no había pensado en esto, inclinó la cabeza con confusión al ver levantarse el polvo. Miren, vienen los blancos. ¿Qué? ¿Blancos? No me digas que traen un ejército contra nosotros. Como pensaba, no se puede confiar en los blancos. Reúnan a los guerreros. Ahora mismo. Sin embargo, cuando los guerreros seminolas de Alachua se dieron cuenta, era demasiado tarde. ¡Bum! A lo lejos resonó un poderoso cañonazo. Mientras los seminolas de Alachua corrían en pánico, la artillería a caballo se abalanzó sobre ellos. El sonido de los cañones resonó nuevamente con fuerza. ¡Bum! 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 Hasta ahora, los ejércitos europeos del nuevo continente con los que los seminolas habían chocado principalmente usaban rifles.
Los cañones eran difíciles de mover, y especialmente la artillería a caballo aún no se había introducido en el nuevo continente. Además, obviamente no hay una red de carreteras en este lugar. Sin embargo, el ejército de Nueva Francia logró avanzar. ¿Cómo? El río Suané, que atraviesa el centro de Florida y fluye hacia el Mar Caribe. Movilizaron una flota para operar en el curso alto del río Suané, y luego avanzaron vertiendo fuego de artillería sobre los nativos que se acercaban. En otras palabras, es el resultado de una ofensiva masiva que derrama una enorme potencia de fuego. Sálvenos. Dios mío, Micanopy ha traído la catástrofe. Nuestra tierra será arrebatada nuevamente por los blancos. Mientras los seminolas gritaban, solo el jefe Paine recorría el lugar con rostro indignado, gritando. Debemos enfrentarnos preparados para morir. Levántense todos, luchemos. Debemos matar a todos los blancos. Pero un tremendo estruendo ahogó su voz. Gruem. Paine giró la cabeza y abrió los ojos de par en par. ¿Qué es eso? Los guerreros seminolas, los ancianos e incluso las mujeres gritaron sorprendidos en su propio idioma. Metal, metal, un pedazo de metal rodando. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No puede ser. Ni siquiera los ingleses o estadounidenses tenían algo así. Era un automóvil de vapor de tamaño enorme. Por supuesto, la idea de que los ingleses no lo tenían es errónea. Porque en 1802 ya se movía en Inglaterra. De hecho, la razón por la que es de tamaño enorme es que la eficiencia del motor de vapor es demasiado baja. Pero fue suficiente para sorprender a los nativos del nuevo continente. Chirrido. De repente, Lasalle agitó la mano desde lo alto del automóvil y gritó. Oye, amigo. ¿Qué te parece nuestro saludo? Impresionante, ¿no? Micanopy, guerrero de Alachua que hasta entonces había estado observando atónito la escena, gritó. Saludo. Un ejército ha venido y lo llama saludo. No teníamos opción, amigo. El hijo de su majestad el emperador de la patria, es decir, su alteza el virrey, ha venido. ¿Cómo debería traducirlo? ¿El hijo del rey de reyes? Ja. ¿Qué? ¿El hijo del emperador ha venido? Cuando el rostro de Micanopy estaba a punto de cambiar de color, Lasalle asintió enfáticamente. Sí. Es la persona de más alto rango que ha venido de Europa a este nuevo continente. Ha venido a celebrar un contrato directamente con ustedes. En este momento, la tribu seminola fue efectivamente sometida. En realidad, el grupo conocido como tribu seminola es un grupo recién formado. Ustedes tampoco son los dueños originales de aquí, ¿verdad? Originalmente formada principalmente por los Creek, con habitantes de la región de los Grandes Lagos que huyeron de la Confederación Iroquesa, e incluso esclavos negros mezclados. Por eso, los esclavos que el jefe Paine tenía eran originalmente personas que servían a los estadounidenses. Además, como son inmigrantes, es difícil para ellos afirmar que esta tierra es originalmente suya. Frente al edificio de madera de Alachua, construido por los españoles, el jefe Paine miró fijamente y habló. Entonces, ¿qué quieres decir, virrey? Es simple. Así como Francia solía celebrar tratados con los nativos en el pasado, ustedes también pueden celebrar un tratado con nosotros. Sin embargo, no un simple tratado, sino un tratado de vasallaje. ¿Qué es eso? La expresión de Paine, que hasta ahora había estado mirando con hostilidad, cambió a una de perplejidad ante la propuesta inesperada. Originalmente, el término tratado de vasallaje es un término que nació en la Europa moderna. Por lo tanto, por muy bien que hablara inglés, Paine no podía entenderlo con precisión. Eugene sonrió levemente y explicó con sencillez. Es simple. Tú te conviertes en gran señor. Yo me convierto en tu señor. En ese momento, Micanopy, sobrino materno y heredero de Paine, exclamó. Espera, somos personas libres. No nos sometemos ni somos gobernados por nadie. ¿Estás seguro? Incluso si hoy otorgo al jefe Paine el automóvil y las armas que he traído. ¿Qué dices? Esta vez, no solo los nativos sino también la división de Nueva Francia que acompañaba a Eugene se sorprendieron. El ejército estacionado en Nueva Francia solo tiene 3 de estos automóviles de vapor. Aparte de Pauline, que está familiarizada con los automóviles desde la época de Egipto, casi nadie los conduce, pero darle uno a los nativos.
Entre las personas asombradas, Eugene miró hacia abajo a Paine y dijo: es un contrato simple. Sírveme como tu señor. Y a la familia del jefe seminola le otorgaré el título de duque. Entonces, ustedes someterán a otros nativos y celebrarán tratados de vasallaje de nivel inferior. Paine parpadeó y miró a Micanopy. Micanopy, conocedor de la política de los blancos en el nuevo continente, observó a Eugene con sus ojos azules. No parece que esté tratando simplemente de engañarlos. A esto, Eugene añadió algo más. Además, vuestro nuevo feudo se establecerá en la tierra de Luisiana. Espera, ¿nos estás diciendo que emigremos? No, te otorgo como feudo la tierra que actualmente ocupas aquí. Como señor superior, no invadiré ese territorio. Sin embargo, las fronteras no pueden extenderse más allá de la tierra que actualmente ocupas. Además, muy simplemente, limitó el hábitat de los nativos a un feudo en lugar de una reserva. Si lo piensas bien, no es tan diferente. Solo que en la historia original futura, Estados Unidos expulsaría a los nativos incluso de las reservas. A esto, Eugene añadió otra condición. Deben enviar a su heredero como rehén, y al mismo tiempo ayudar cuando nuestro ejército de Nueva Francia avance hacia la tierra de Luisiana. El jefe Paine movió los ojos y habló como implorando. Dame tiempo para pensar. No, decide ahora mismo, hoy. ¿Qué estás diciendo? Al menos, tiempo. Pero Eugene negó firmemente con la cabeza y declaró. De lo contrario, no tendré más remedio que entregarlos a los estadounidenses. Porque nosotros también estamos bajo presión de los estadounidenses. ¿Qué decides? Zanahoria y palo. Un método clásico pero efectivo. Especialmente para una etnia subdesarrollada que ya ha probado la dulzura de la civilización. Finalmente, Paine se sometió. Está bien. Así se estableció el primer tratado feudal del nuevo continente. Fue el momento en que la tribu seminola, que en la historia original sería marcada como bárbara y erradicada por Estados Unidos, fue su origen. Además, también fue el día en que se estableció el nuevo sistema de gobierno de Nueva Francia. Un sistema de vasallaje nativo con Eugene Bonaparte como señor supremo. Capítulo 338. Entonces, ¿por qué se necesitan señores indios? Chirrido, pum. Micanopy, el heredero seminola traído a Miami por la fuerza, preguntó aturdido. ¿Qué es eso? Toussaint Louverture, gobernador negro de Saint-Domingue y comandante de la guarnición de Miami, volvió ligeramente la cabeza. Es la fábrica de DuPont que está instalando equipos recientemente importados de Inglaterra. Sin embargo, Toussaint tampoco sabe exactamente qué son las máquinas herramienta o los motores de vapor que entran en ella. Así que Toussaint lo resumió simplemente. En pocas palabras, es un regalo de la civilización, Monsieur Micanopy. No soy francés, así que no me llames así, gobernador Toussaint. También debes llamarme Monsieur Louverture. De cualquier manera, te guste o no, ahora eres francés. Como yo. De repente, Toussaint dijo con un rostro ligeramente envidioso. Ya que tu tío se ha convertido en duque de Alachua. Desde la perspectiva de Toussaint, es natural sentir celos. Se enorgullece de haber contribuido a detener a Inglaterra y España como gobernador de Saint-Domingue. Sin embargo, el cargo que se le ha dado es solo el de gobernador, que no es hereditario, no un título nobiliario. Para Eugene, simplemente siguió la fórmula simple de que la nobleza es el número de personas que gobiernas. Por supuesto, para Micanopy, esto era indignante, así que frunció el ceño y respondió a Toussaint. Entiendo que son más fuertes que los acadianos que vieron cuando eran jóvenes. No es solo eso, Monsieur Micanopy. La Francia que conociste fue derrotada por Inglaterra y perdía repetidamente en Europa. Pero la Francia actual es la niña mimada de la civilización, una nación victoriosa que triunfa repetidamente en Europa. Aún así, aquí tenemos nuestras propias cienas. No las menosprecies. Toussaint miró fijamente a Micanopy y negó con la cabeza. Mi padre, que fue traído de África, probablemente dijo algo similar. Pero mírame ahora. Cuando Micanopy estaba a punto de sobresaltarse, Toussaint dijo golpeando su uniforme militar. Aunque soy hijo de esclavos, soy gobernador de Saint-Domingue y comandante del cuartel general de Miami. También he recibido vastas extensiones de tierra como activos por ser un gran terrateniente. Eso no significa nada para nosotros.
Tu tío parece diferente. Tiene numerosos rebaños de ganado y caballos, y utiliza esclavos. Ah, y ahora que eres francés, debes liberar a todos tus esclavos. En ese momento, Micanopy frunció el ceño. Eso es simplemente adoptar las formas originales de los blancos, ¿y nos pides que los liberemos? Toussaint sonrió enigmáticamente. Originalmente, los nativos norteamericanos vivían en sociedades supuestamente igualitarias, sin esclavos. Pero aprendieron la esclavitud al entrar en contacto con Inglaterra, Estados Unidos y España. Sin embargo, Francia ahora ha abolido la esclavitud, y Toussaint es un beneficiario de eso. En lugar de explicar estas complicadas circunstancias, Toussaint simplemente aconsejó al joven Micanopy. Paga y empléalos. Si no quieres aceptarlo, tendrás que luchar. Pero te recomendaría aceptar. Entonces, ese enorme poder será tuyo. Como respondiendo, el humo se elevó con fuerza desde la chimenea de la fábrica. Chirrido, 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 pum. Micanopy tragó saliva. Probablemente estaba recordando el gran automóvil a vapor que apareció justo frente a Alachua. Por supuesto, incluso en la Francia continental ese nivel de tecnología no es fácil de conseguir. Pero Toussaint realmente no entiende bien estos problemas. Además, desde la perspectiva seminola, es mejor someterse ahora. Todo esto también beneficiará a ti y a tu linaje. Cuanto antes te sometas, más alto será tu estatus. Además, pareces ser mestizo, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Se puede ver en tus ojos. Tienes ancestros europeos. Toussaint, experto en mestizaje por haber visto muchos mulatos, observó los ojos azules de Micanopy. Así que esto también cumple con lo que tus ancestros querían, Monsieur Micanopy. Cuando Micanopy se dirigía a su alojamiento, sumido en sus pensamientos, otro general de piel oscura se acercó y se paró detrás de Toussaint. ¿Qué piensas? ¿Crees que será persuadido? General Dumas, ¿prefiere a su padre o a su madre? ¿Qué clase de pregunta es esa? Los quiero a ambos. Si quieres burlarte de que mi madre era esclava, dímelo directamente. Te mataré en un duelo. Toussaint sonrió levemente mientras miraba al general mestizo, Dumas. Esa es la situación que enfrenta Micanopy ahora. ¿Seguirá a los indios por línea materna, o seguirá su linaje europeo por línea paterna? Este es también un problema que muchos nativos enfrentarán en el futuro. Porque, al igual que España, Francia tradicionalmente ha adoptado políticas que fomentan el mestizaje con los nativos. Por otro lado, cómo tratar a los mestizos también era un problema para Francia. Dumas, un mestizo que recibió educación de alto nivel porque su padre era noble, arrugó la nariz. No me gusta, pero este tipo es, digamos, el príncipe de los Seminola. Una figura clave que Su Alteza el Virrey considera importante. Más o menos así. Bien. Asegúrate de convencerlo adecuadamente en 3 meses, gobernador. De repente, Dumas miró hacia el oeste y dijo. Así podremos organizar a sus amigos y avanzar hacia el Alto Mississippi. En la historia original, Estados Unidos no pone el ejército al frente cuando explora el llamado oeste. Los primeros en ir son los exploradores, seguidos por los agricultores. Sin embargo, a medida que chocan con los nativos durante el proceso de colonización, la famosa caballería arrasa el oeste. Pero Eugene planea poner al ejército al frente desde el principio. Es la diferencia entre Estados Unidos, con su débil gobierno central, y Francia, que es la centralización misma. Sin embargo, hay pocos franceses viviendo en Nueva Francia, y los sujetos a reclutamiento son escasos. Por lo tanto, planea formar unidades nativas. Toussaint respondió con una expresión ligeramente descontenta. Creo que sería más rápido traer a mis amigos de Saint-Domingue. Si quieres que todos mueran a manos de los indios, hazlo. ¿Crees que amigos que apenas conocen las armas de fuego son peligrosos? En ese momento, Dumas negó firmemente con la cabeza. Nunca he movido un ejército en un lugar sin líneas de suministro. Y aquí, todos los campos de batalla son así. Por supuesto, también son lugares sin red de carreteras. En realidad, Eugene está ahora en Pensacola. Florida no es el problema. El problema son las grandes llanuras, la tierra que ocupa la mayor parte de Luisiana. Eugene habló sentado en un rincón del edificio de la gobernación de Pensacola. Actualmente, la mayoría de las figuras clave del gobierno de Nueva Francia están en Pensacola.
Esto se debe a que la base material está concentrada principalmente en Pensacola. También es un lugar conveniente para las mujeres, incluida la vizcondesa Marie y la comandante del cuerpo de enfermeras Pauline. Además, para conquistar Luisiana, Pensacola, que está justo al lado, es mejor que Miami. Aunque al lado significa que hay más de 300 kilómetros hasta Nueva Orleans. Eugene siente lo vasto que es el terreno del nuevo continente cada vez que viaja. Y la tierra al oeste del río Mississippi, comúnmente conocida como Luisiana, es 6 veces más grande que la Francia continental. Si estuviera completamente vacía no importaría, pero aquí también viven dispersas bastantes tribus. Son las tribus que lucharon contra la caballería estadounidense durante la exploración del oeste en la historia original. Fue entonces cuando alguien inesperado entre los funcionarios del gobierno habló. Estrictamente hablando, no es que no tengamos ninguna base en la tierra de Luisiana. ¿Hay algo? ¿Conoce la ciudad de Saint Louis? Era Salcedo, el hombre que todavía desempeña el cargo de gobernador de Luisiana. Todo comienza con las pieles. Originalmente, en la ciudad más grande de Luisiana, Nueva Orleans, había un hombre rico llamado Gilbert Antoine de Saint-Maxent. Salcedo, como general que sigue el libro, explicó desde el principio con un briefing. Nueva Orleans, como sugiere su nombre, era originalmente una ciudad en territorio francés. Por lo tanto, había muchos inmigrantes de origen francés, y los inmigrantes franceses principalmente comerciaban con pieles. Sin embargo, las pieles solo se pueden obtener cazando animales en el interior, no en los puertos costeros. Así que Maxent decidió enviar exploradores río arriba por el Mississippi. Maxent confió plenos poderes a Pierre Laclede, un aventurero, y posteriormente la base que Laclede estableció mientras subía por el río Mississippi se convirtió en una ciudad. Esa es Saint Louis. ¿Saint Louis? ¿Entonces Laclede todavía está vivo? Así se dice en inglés, supongo. Está muerto ahora. Su hijo, Auguste Chouteau, reina esencialmente como alcalde. El nombre en la historia original moderna es, como dijo Eugene, Saint Louis, o Saint Louis. Este es San Luis IX, un antiguo rey de Francia. Sin embargo, Eugene no había estudiado la Francia medieval en su vida anterior, por lo que no lo sabía. Esta ciudad es conocida como el punto de partida de la exploración del oeste. Pero ahora era simplemente un lugar que parecía la última frontera del mundo civilizado. Sin embargo, Eugene sintió que algo estaba mal mientras escuchaba y le preguntó a Salcedo. ¿Por qué el apellido es diferente? Verá, es un hijo nacido de una relación adúltera de Laclede. Su padre legal fue un hombre llamado René Chouteau, que murió de enfermedad. Es realmente peculiar escuchar esto de ti, un español, y no de un francés, gobernador Salcedo. Salcedo respondió con rostro rígido. Solo sigo las órdenes de la vizcondesa. Además, Saint Louis es una ciudad que obedece fielmente al gobernador de Nueva Orleans. Chouteau también visita frecuentemente Nueva Orleans. En otras palabras, es una figura influyente de la colonia que estaba bajo la administración de Salcedo. Eugene no lo sabía, pero en la historia original, Chouteau es conocido como el pionero de Saint Louis. Sin embargo, a medida que Luisiana se convierte en Luisiana y se vuelve territorio estadounidense, los franceses son rechazados. Por lo tanto, es el mayor comerciante de pieles de la época que desapareció en los anales de la historia. Sin embargo, Eugene tenía su propia manera de usar a este hombre. Llámalo a Pensacola. ¿No sería mejor que vaya a Nueva Orleans? También para fortalecer su dominio. Salcedo, no me hagas repetirlo. De repente, Eugene sonrió levemente y dijo. Hay alguien con quien Chouteau debe reunirse. Esa persona seguramente no sería alguien que agradaría a Salcedo. De Saint Louis a Pensacola hay que recorrer nada menos que 1,100 kilómetros. Me pregunto si estará bien que Su Alteza el nuevo virrey me llame así. Por supuesto, Chouteau vino en barco. Bajó por el río Mississippi, navegó por la costa y llegó a Pensacola. Aunque fue un viaje arduo, Chouteau tenía razones para venir. El cambio de gobernante de Francia a España ocurrió en 1763, al final de la Guerra de los 7 años. Desde entonces, durante 40 años, los franceses han tenido tremendas dificultades en Luisiana.
Cada vez que cambiaba el gobernador, el gobierno colonial español intentaba impulsar proyectos que dirigía, y los franceses, incluido Chouteau, se habían resistido activamente. Pero finalmente, Francia ha tomado Luisiana desde la metrópoli, e incluso ha venido un virrey del emperador. En esta situación, cuando el virrey llamó personalmente, no podía dejar de venir. Pero junto a Chouteau había un rostro peculiar. Era su hijo llamado Pierre, y su rostro era peculiarmente rojo. Pierre Chouteau, el hombre de rostro rojo, entró en la gobernación y miró a Auguste Chouteau sorprendido. Padre, mire eso. ¿Eh? Pero si es un indio, Pierre. Definitivamente no es de la tribu Osage. No es una tribu de las grandes llanuras. Es más bajo y su rostro es más rojo. La tribu Osage que acaba de mencionar es con la que Pierre Chouteau comercia pieles. Es una tribu ubicada en el Alto Mississippi, con la que han mantenido relaciones comerciales durante más de 20 años. Además, la madre de su hijo Pierre es de la tribu Osage. Aunque no se casó formalmente con la nativa, Auguste lo había reconocido como su hijo. Pero la sorpresa para Auguste y Pierre no terminó ahí. Claramente un indio, alguien a quien los europeos llamaban despectivamente, estaba entrando en la gobernación vestido con ropa europea. Tensos, los Chouteau entraron en la gobernación, y un guardia los guió al lugar más profundo. Donde esperaba el virrey, Eugène Freixchux Bonaparte. ¿Eres tú Auguste Chouteau? Cuando Eugène preguntó sentado en una silla, Auguste rápidamente levantó ambos brazos y exclamó. Saludo a su Alteza el Virrey de la Metrópoli Francia. Y viva el nuevo emperador Napoleón. Parece que has oído noticias de la metrópoli. Por supuesto que las he oído. Ha pasado una década desde que comenzó la revolución, y por muy remoto que sea este rincón del nuevo continente, no podemos evitar interesarnos por la rápidamente cambiante situación de la metrópoli. Especialmente porque habéis recuperado esta Luisiana para la metrópoli. Eugène sonrió levemente y volvió a hablar. He oído que eres un experto en Luisiana. Así es, Su Alteza. Te otorgaré el título de Marqués de la Frontera. Me gustaría que tu feudo se llame Missouri. Este es el nombre del estado que nace en torno a Saint Louis en la historia original. Pero ahora es solo un afluente del río Mississippi. Por eso, lo que sorprendió a Auguste fue el título de Marqués de la Frontera. Gracias. Entonces, aquí, junto con el heredero del duque de Alachua, Micanopy, debes embarcarte en la pacificación de las grandes llanuras. ¿Perdón? Creo que no he oído bien. Claramente está señalando al nativo parado al lado de Auguste. Ya es sorprendente que le diera un título, pero también le da un título a un nativo. ¿Y ese título es más alto que el de Auguste Chouteau? Aunque Chouteau tomó a una nativa como concubina e incluso tuvo un hijo, no podía evitar sorprenderse. ¿Y este joven de ojos azules no acaba de llegar de la metrópoli? Por experiencia, cuanto más recién llegado es alguien de Europa, más menosprecia a los nativos. Pero Eugène negó con la cabeza y respondió. Has oído correctamente. Aquí, Micanopy gobierna a miles de súbditos, mientras que tu aldea solo tiene alrededor de 1000 personas. Por lo tanto, la tribu de Micanopy inevitablemente tiene un título más alto. Cuando Auguste, sorprendido de que Eugène conociera los detalles de Saint Louis, estaba a punto de parpadear. A cambio, se te volverá a otorgar el monopolio del comercio de pieles. Por supuesto, no se te dará el monopolio de otros negocios que surgirán en el nuevo continente, como la minería. Por supuesto, Auguste no sabe que, en realidad, Eugène le ha quitado lo verdaderamente valioso. Porque incluso en el siglo XIX, no se han descubierto minas en el oeste. Además, solo con obtener el monopolio del comercio de pieles, desde la perspectiva de Auguste Chouteau era algo tremendo. Chouteau se arrodilló apresuradamente. Lo tendré en cuenta, Su Alteza. Eugène volvió su mirada hacia Micanopy. Micanopy, ¿tu respuesta? Micanopy, habiendo visto la situación en Miami, el automóvil a vapor y Pensacola, cerró los ojos. No parece que esté engañando. Además, parece mucho más fuerte que la antigua Francia que conocía como acadiana. Y dice que le dará a Micanopy un título noble, una posición alta. Es una propuesta demasiado atractiva para rechazarla. Seguiré vuestras órdenes, Su Alteza el Virrey de Nueva Francia. Con esto, se estableció el avance para dominar las grandes llanuras.
A través de un sistema de gobierno feudal de señores nativos e inmigrantes. Capítulo 339. La conquista de veces consiste en mostrar un poder, tecnología y civilización abrumadores. Por ahora, hemos organizado el primer grupo de soldados seminola para avanzar hacia las grandes llanuras, Su Alteza. Ya ha pasado medio año de 1803. Durante este tiempo, Eugene ha trabajado literalmente como un adicto al trabajo. Ha gastado un tiempo enorme viajando entre Pensacola, Nueva Orleans, Miami y ocasionalmente Alachua. Si Marie no fuera un tipo de prometida extremadamente comprensiva, probablemente ya habría roto el compromiso. A pesar de todo, apenas ha logrado formar tropas a nivel de milicia, lo que muestra cuán escasas son las bases en el nuevo continente. Eugene, con ojos enrojecidos, observó a Micanopy mientras bebía café y recibía su insieme. Se nota que ha sido entrenado por Dumas, parece un soldado. Debe haber habido resistencia dentro de Alachua, ¿la has suprimido? Fue fácil. Usando ese objeto que nos envió, el automóvil a vapor, la mayoría se sometió. Bien. Llévate carbón en el camino. No se puede usar sin carbón. Micanopy hizo una reverencia torpemente siguiendo la etiqueta de la nobleza. Lo sé, Su Alteza. Estamos familiarizados con la civilización blanca. Este es el Palacio Virreinal de Pensacola, un lugar que está en construcción. Eugene planea hacer de Miami el centro de Nueva Francia, pero eso tomará al menos 10 años. Por otro lado, hay demasiado trabajo para construir Nueva Francia y todo es urgente. Además, existe el problema de gobernar simultáneamente los dos ejes, Florida y Luisiana. Finalmente, el lugar que Eugene eligió fue Pensacola en Florida Occidental, una zona intermedia. Entonces, me retiro. Mientras observaba a Micanopy saliendo del Palacio Virreinal de Pensacola, un hombre sentado junto a Eugene habló. Según la información clasificada por los estadounidenses, ellos son las 5 tribus civilizadas. Jeje. ¿Qué es eso, Duque de Chartres? Seminola, Choctaw, Chickasaw, Muscogee y Cherokee. Las 4 primeras tribus son amigos que vivían en el río Mississippi, y los Cherokee son amigos que vinieron de los lejanos Grandes Lagos. Pero tienen algo en común. El duque de Chartres, Felipe, explicó con una leve sonrisa. Todas son tribus civilizadas por influencia española e inglesa. Jejeje. Por supuesto, en la historia original, los estadounidenses que las llamaban las 5 tribus civilizadas las expulsaron. Más allá del río Mississippi hacia el oeste. Y luego las expulsaron de nuevo durante la era de exploración de la fiebre del oro en el oeste, haciendo que se reunieran en las actuales reservas indias. Pero aquí hay un problema. Las enormes grandes llanuras al oeste del río Mississippi, en Luisiana, no son tierras vacías. Por lo tanto, las tribus expulsadas tuvieron tremendas dificultades para adaptarse. Además, lo mismo ocurrió con los estadounidenses que exploraban el oeste en la historia original. Por otro lado, los nativos en el territorio de Luisiana probablemente no sean así en absoluto. No hablan nuestro idioma, son hostiles hacia los europeos y luchan ferozmente, ¿verdad? Los Apache, los Sioux Dakota y Lakota, y la tribu Comanche. También he leído los informes. No puede olvidar a los Osage. Son la tribu con la que comerciamos en cierta medida, y con la que está relacionado el nuevo marqués de la frontera, Chouteau. Jejeje. Con una expresión muy significativa, Felipe sonrió y dijo. Unificar todo esto tomará décadas, Su Alteza el Virrey. Eugene miró fijamente a Felipe. Pronto se cumplirá un año desde que Felipe vino buscando una alianza. Sin embargo, solo ha estado observando lo que Eugene hace, sin haber hecho nada realmente hasta ahora. De hecho, incluso en la historia original, Felipe era un personaje pasivo que simplemente esperaba pacientemente hasta que llegara la oportunidad. Pensando que debería empezar a darle trabajo, Eugene habló. Es una tierra enorme, pero ¿cuántos serán realmente? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Los nómadas siempre son pocos en número. Las tribus familiarizadas con la civilización europea se jactan de tener decenas de miles, pero aquellos dispersos por las llanuras son menos. La mirada de Eugene se dirigió al mapa colgado en la pared de la residencia temporal del Palacio Virreinal. Por supuesto, si tratamos con cada tribu dispersa una por una, nos tomaría 100 años. Pero ¿qué pasaría si libráramos una guerra a escala continental?
Felipe, que había estado inclinando la cabeza sin entender, abrió mucho los ojos. Originalmente, ni Inglaterra, ni Francia, ni España expandieron sus colonias de una sola vez. Aunque los exploradores hicieron la exploración inicial, la rápida expansión del territorio se debió a la guerra. No a la guerra con los nativos, sino a la guerra entre países europeos. Recordando esa historia, Felipe preguntó con un tono algo urgente. ¿Otra guerra entre Francia e Inglaterra? Para ser exactos, una guerra entre la alianza franco-rusa e Inglaterra. Sin embargo, esta vez no intervendremos directamente. ¿Qué quiere decir? De repente, Eugene sonrió enigmáticamente y preguntó. Bueno, antes de hacer planes, me pregunto cuán preparada está Rusia. ¿Pueden bajar desde Alaska? En realidad, Eugene no tiene grandes expectativas de Rusia. En el nuevo continente, el centro de Rusia está mucho más lejos que el de Francia. Además, incluso en la historia original, Francia al menos se convirtió en una potencia colonial, mientras que Rusia solo llegó a explorar Siberia. Por lo tanto, lo que Eugene quería utilizar no era tanto el poder ruso como el talentoso Luis Felipe. Sin embargo, Felipe, que había estado moviendo los ojos en silencio, habló como si hubiera tomado una decisión. Para ser honesto, ya están bajando hacia el sur. Espere, ¿qué ha dicho? Por supuesto, como nunca he estado personalmente en Alaska, no conozco la situación actual, pero una cosa es segura. Como si estuviera revelando un gran secreto, Felipe informó. Están explorando tierras vacías que España afirma nominalmente como su territorio. El nombre a esa tierra en la historia original moderna es Califiernia. El hombre que debería ser el responsable de Alaska, Rezanov, se secó el sudor y preguntó. ¿Cómo es que un francés ha llegado hasta aquí? Por supuesto, esa es la pregunta que Roche Jacqueline, que ha venido como enviado especial, quisiera hacer. Este lugar es Fort Ross, una fortificación en la parte central de la California de la historia original futura. Es un lugar establecido en un terreno elevado desde donde se puede ver vagamente el horizonte del Pacífico, equipado incluso con una empalizada para defenderse de los nativos de los alrededores. Los rusos estaban en un lugar que incluso los españoles solo reclamaban nominalmente. Roche Jacqueline consideró sus palabras por un momento y luego se encogió de hombros. No es comparable con alguien que ha venido desde San Petersburgo. Yo solo vine aquí. El trabajo real lo está manejando mi ayudante, Alexander Andreyevich Baranov, en Alaska. Aún así, he oído que usted es el gobernador efectivo que administra la Alaska rusa, Monsieur Rezanov. Este lugar, parece que no. Nikolai Petrovich Rezanov. Un noble que pasaría a la historia original como el pionero de Alaska. Además, fue el primer viajero ruso del Pacífico que visitó personalmente Japón, Hawái y California. Sin embargo, él mismo restó importancia al asunto. Lamentablemente, ni siquiera eso. La exploración del este de Rusia está dirigida por la compañía Shelikov-Golikov de Irkutsk. Yo vine aquí simplemente como yerno del fundador, Grigori Shelikov. Roche Jacqueline no pudo contenerse y habló directamente. Para decir eso, ¿no ha venido demasiado lejos? Cerca del centro de la costa oeste del continente norteamericano. Esto habría sorprendido no solo a Roche Jacqueline sino también a Eugene. Porque en la historia original, Fort Ross, o la fortaleza rusa, no se estableció hasta 1812. Además, Rezanov no llegó por primera vez hasta alrededor de 1806. Pero en 1803, llegaron 3 años antes, lo que es sorprendente. Si lo piensas, es porque Pablo vivió más tiempo y se concentraron más recursos en Alaska. Bueno, incluso fui a Jipangu. Jaja. Vamos, dime. Francés, ¿cómo llegaste aquí? Con la ayuda de los españoles. Como pensaba. Después de 300 años arraigados en esta tierra, conocen el camino. Rezanov, el hombre que llegó a California viajando hacia el sur desde Alaska, brilló con los ojos. Entonces, ¿también conoces el camino hacia Alta California al sur? ¿Verdad? El sur, un lugar más cálido donde el mar no se congela. Obtener un puerto libre de hielo es precisamente lo que el Imperio ruso desea. Para cumplir los deseos de los altos mandos en San Petersburgo, Rezanov ha venido hasta California. Sin embargo, para que un puerto esté completo, necesita estar conectado con otros lugares.
Especialmente Nueva España, que tiene un nivel considerable de poder preestatal, es un importante socio comercial. Sin embargo, Rezanov aún no conoce el camino a Alta California, territorio de Nueva España. Por supuesto, esto es algo cómico desde la perspectiva de Roche Jacqueline, que ha subido hacia el norte atravesando Nueva España con la ayuda del virrey Marquina. De hecho, este lugar está en el territorio de Alta California que los españoles reclaman como suyo. ¿Lo conozco? ¿Cómo llego allí? Pero no solo a España, también a nosotros los franceses nos disgusta su avance hacia el sur. Esta es también la voluntad de Luis Felipe de Borbón, yerno del emperador ruso Pablo. En ese momento, Rezanov gritó. ¡Maldición! Entonces se acabó conseguir un puerto libre de hielo aquí. Roche Jacqueline inclinó la cabeza con perplejidad. ¿Por qué no? Puede establecerlo donde está ahora. ¿Cómo? Este lugar es vulnerable en cuanto a suministros. Especialmente si los ingleses vienen en masa, no hay forma de defenderse. Pudimos llegar aquí solo porque Inglaterra expulsó a España de la OTCA. He oído que con todo el caos en Europa, Inglaterra hizo algo bastante astuto. Se refiere al incidente del estrecho de Nootka. Nootka es una isla junto a Vancouver en la historia original moderna. Originalmente, España reclamaba hasta aquí como su territorio. Sin embargo, hubo un incidente en el que Inglaterra envió su armada y expulsó a España de este lugar. Esto ocurrió en 1789. Después, como las metrópolis europeas se vieron envueltas en la Primera Guerra de Coalición tras la Revolución Francesa, las autoridades coloniales de Inglaterra y España no pudieron luchar. En cambio, se produjo una situación en la que España cedió a través de negociaciones entre las metrópolis en Europa. Este es precisamente el problema que preocupa a Rezanov. Originalmente, el Imperio ruso difícilmente puede enfrentarse a la Armada británica. Y mucho menos puede competir con la escala del poder militar desplegado en el nuevo continente. Sin embargo, Roche Jacqueline, con su piel bronceada, esbozó una sonrisa relajada. Por eso he venido. Para contener a Inglaterra junto con Rusia. Rezanov se relamió y preguntó. ¿No será una guerra? No tenemos tropas para eso. La gente en Sitka está muriendo de escorbuto. Ya tenemos suficiente con lidiar con la tribu Glimhit. No sé quiénes son ni dónde está Sitka, pero sé una cosa. El poder inglés al que Rusia se enfrenta no es el gobierno británico, sino la Compañía de la Bahía de Hudson. No, ahora también está la Compañía del Noroeste. De todos modos, son más fuertes que nosotros. Francia no puede enviar tropas hasta aquí. La Compañía de la Bahía de Hudson y la Compañía del Noroeste, ambas son empresas coloniales que están desarrollando Canadá en lugar del gobierno británico. Son versiones del nuevo continente de la Compañía de las Indias Orientales, y están llevando a cabo la exploración del oeste canadiense con poderosas fuerzas armadas. Rezanov siempre se preocupa de que algún día entrarán en conflicto con la colonia rusa de Alaska, Sitka. Por supuesto, en la historia original, Rusia terminaría vendiendo Alaska a Estados Unidos. Sin embargo, aunque no conozca la historia, Roche Jacqueline, que ha venido con instrucciones de Eugene, seguía sonriendo con calma. Pero podemos mantener ocupadas a esas compañías. Si estalla una guerra en el sur. Después de todo, el destino de Canadá se decide en el sur. En la oficina del Departamento de Guerra del Palacio Virreinal de Pensacola, aún en construcción, Eugene ordenó. Jomini, redibuja el plan de operaciones. Ahora Jomini muestra signos de haber envejecido considerablemente. Por supuesto, no ha pasado tanto tiempo desde que llegó al nuevo continente, lo que significa que ha trabajado muy duro. Naturalmente, está haciendo solo lo que en la metrópoli harían varios oficiales de Estado Mayor. Frotándose los ojos también enrojecidos, Jomini cuestionó. ¿No iba a atacar a los indios de las grandes llanuras? Entonces, planificar una ruta de suministro a lo largo del río Mississippi debería ser la prioridad. Se puede remontar el río Mississippi. Pero el objetivo estratégico no serán los nativos. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Estados Unidos? Eugene respondió a Jomini, que preguntaba con una leve expectación. Nuestro enemigo siempre es Inglaterra. En ese momento, de Sykes, Junot e Hipólito miraron a Eugene. ¿Tomar a Inglaterra como enemigo? ¿Qué pasará con el tratado de paz firmado en la Francia metropolitana? De Sykes preguntó cautelosamente.
Planea romper el tratado de Amiens de la metrópoli. Nosotros no lo romperemos. Entonces, ¿cómo lo hará? Eugene miró fijamente el mapa y se encogió de hombros. Haremos que los ingleses lo rompan ellos mismos mientras luchan contra Estados Unidos. Esta es la verdadera intención que Eugene no reveló a Philippe. Es difícil que Francia luche y gane en el nuevo continente. Lo mismo ocurre incluso con la ayuda de Rusia. Pero si Francia atrae a Rusia, e incluso a España, puede apostar diplomáticamente, creando discordia entre Inglaterra y Estados Unidos. Antes de eso, debe llegar la tercera flota de inmigrantes. ¿Cuándo llega a la segunda flota? Actualmente, las flotas de inmigrantes franceses dependen completamente de Inglaterra. Si Francia e Inglaterra se enfrentan de alguna manera, la inmigración se detendrá por completo. Por lo tanto, no luchará directamente hasta que llegue al menos la tercera flota de inmigrantes con 300,000 personas. Esta es la premisa de la gran estrategia de Eugene. El marqués de Lescure, encargado de asuntos internos, que estaba calculando el calendario, preguntó. Yale llegará a principios del próximo mes. ¿Por qué pregunta? Eugene sonrió levemente al escuchar al marqués de Lescure, cuyo acento todavía tenía un toque rilly. Porque viene un amigo que nos hará barcos de vapor. Yo también estoy expectante por ver si podremos usarlos en esta guerra. Se trata de un hombre que, en la historia original, fracasó en la construcción de submarinos. El padre del barco de vapor estadounidense. Robert Fulton, que viene en la segunda flota de inmigrantes de Lucien. Capítulo 340. La tecnología no debe ser demasiado lenta, pero tampoco demasiado rápida. Realmente podría haber sido el primero en el mundo en tener éxito con un submarino. Frente a las costas de Miami, la nueva ciudad portuaria en el extremo de la península de Florida, apareció la segunda flota de inmigrantes. Esta vez, al ser una flota literalmente centrada en la inmigración, el número de personas que arribaron asciende a 150,000. Por supuesto, el precio que Francia pagó a la Compañía de las Indias Orientales Británica por esto supera los 15 millones de francos. Es una cantidad suficiente para librar una guerra. Sin embargo, desde la perspectiva de la Compañía de las Indias Orientales, movilizar esta cantidad de barcos significa que pueden transportar enormes cantidades de azúcar o esclavos, por lo que necesitaban compensar sus pérdidas. También influye el hecho de que la Francia metropolitana casi no está invirtiendo presupuesto en Nueva Francia. Actualmente, Nueva Francia prácticamente opera con la inversión de activos del cartel Beauharnais. Los costos de reclutamiento para contratar al hombre que ahora alardea en la cubierta del barco mientras se estira son uno de ellos. Señor Fulton, ¿no fue eso un fracaso al final? No, señor Bonaparte. El Nautilus definitivamente tuvo éxito en sumergirse. Simplemente fue por poco tiempo. Eso no sirve en combate real. Ni siquiera para la navegación normal. El hombre experto en fanfarronear gritó hacia Lucien, el responsable de la flota. Dinero, dinero, dinero. No pude construirlo por falta de dinero. Si me dieran un poco más de recursos. El nombre del hombre es Robert Fulton, un inventor estadounidense. Originalmente era pintor, pero tras descubrir la invención, partió hacia Inglaterra, el centro de las últimas tecnologías. En Inglaterra concibió máquinas para cavar canales, inventó telares mecánicos e incluso diseñó el primer torpedo del mundo, pero ninguno se hizo práctico. Aún así, su habilidad fue bastante reconocida y recibió un encargo de Francia para construir un submarino. Específicamente, de Napoleón. Como Lucien está conversando ahora, el Nautilus, el primer submarino del mundo, fue un fracaso estrepitoso. En la historia original futura solo se usaría como nombre conmemorativo para submarinos nucleares. Sin embargo, durante este proceso, Fulton adquirió una tecnología importante. El barco de vapor. Un barco que solo puede tener éxito cuando se combinan integralmente caldera, motor de vapor, sistema de propulsión y casco de hierro. Lucien, viendo a Fulton lleno de sueños desde un velero propulsado por el viento, se encogió de hombros. En ese caso, regresar al nuevo continente con nuestra flota fue la elección correcta. He oído hablar de su fama desde que estaba en Londres. Eugene Freyschutz Bonaparte. El dueño del cartel Beauharnais, que supervisa bancos, arsenales e incluso el servicio postal. Su interés principal sería el arsenal.
Mi sobrino político tiene gran interés en las nuevas armas. Lucien, con rostro cansado por el largo viaje y la gestión de los inmigrantes, miró los otros barcos. Sería mejor si usara todo ese esfuerzo y recursos en algo más constructivo, pero eso sería difícil. Lucien alguna vez soñó con la revolución, incluso cambió su nombre a Brutus. Sin embargo, tras venir al nuevo continente oponiéndose al imperio, fue atrapado en una misión inesperada. Aunque, visto de otro modo, también está contribuyendo a crear un nuevo país en un nuevo continente. Pero si incluso en el nuevo continente se pasan los días en guerra como en el viejo continente, ¿no serían en vano los esfuerzos que Lucien está haciendo ahora? Solo hace falta ver a Fulton, a quien Eugene insistió en traer, que es un experto en armamento. En ese momento, Fulton se acarició la barbilla y negó con la cabeza. Eso muestra un profundo malentendido sobre la invención de armas, señor Bonaparte. ¿Por qué dice eso? Las armas solo destruyen todo. Es cuestión de uso. Tome la pólvora, por ejemplo, ahora solo se usa en la guerra, pero imagínese usándola para obtener materiales de construcción o para minería. Cuando Lucien estaba a punto de parpadear, Fulton explicó con tono apasionado. Lo mismo ocurre con otras armas. La esencia de mi submarino es finalmente el motor de vapor. Si pudiéramos flotarlo sobre el mar, podríamos hacer un barco que se mueva con vapor. Mire este barco. Señalando las velas desplegadas que captaban los vientos alisios, Lucien exclamó. ¿No tenemos que esperar interminablemente cada vez que el viento se detiene? Si por casualidad entramos en el mar de los sargazos, estaríamos completamente perdidos. Por supuesto, ahora el barco navega tan bien que el argumento carece de fuerza persuasiva. Pero el mar de los sargazos, o lo que en la historia original futura se conocería como el Triángulo de las Bermudas, es diferente. Es la llamada zona sin viento que se extiende en medio del océano, donde incluso las corrientes giran en círculos, dificultando la salida. Las embarcaciones sin motor que entran allí se pierden. Naturalmente, a principios del siglo XIX, su ubicación ya era conocida, y los capitanes de la Compañía de las Indias Orientales son expertos en evitar la región de los sargazos. Sin embargo, incluso fuera de esa zona, la calma del viento ocurre con frecuencia. Lucien, miembro de la familia Bonaparte que gusta de cosas nuevas, mostró interés. ¿Instalar un motor de vapor en un barco? Exacto. Con solo tener carbón, se puede navegar incluso sin viento. Esto es una revolución en armamento y también una revolución en transporte. Realmente es posible. De repente, Fulton se rió a carcajadas y golpeó el costado del barco. Jaja. ¿No vivimos ya en una época con automóviles a vapor? Es perfectamente posible. En realidad, el concepto de barco de vapor no es una idea nueva. Desde que se inventó el motor de vapor a mediados del siglo XVIII, muchos inventores han intentado crear barcos de vapor. Simplemente fracasaron en estabilizar el complejo mecanismo. Además, como los ríos europeos no son tan anchos, no había razón para invertir recursos en investigar barcos de vapor. En cambio, en el nuevo continente, la tierra es vasta, las carreteras aún son deficientes, y la locomotora de vapor ni siquiera ha sido inventada. Por lo tanto, el interés en los barcos de vapor era relativamente mayor en Estados Unidos que en Europa. Lo mismo ocurre con Fulton, originalmente estadounidense. Sorprendente. Eso es interesante. Casi me dan ganas de ayudar. Me alegra que tenga interés en la ciencia. Pero, ¿ayudar? ¿No es usted, señor Bonaparte, el responsable de esta flota? Solo soy temporal, Fulton. Lucien, con rostro cansado, murmuró mientras miraba el puerto que se veía a lo lejos. No tengo intención de cooperar con la Francia convertida en imperio. Lo mismo se aplica al nuevo continente. Al final, será una tierra donde el virrey Eugene y la vizcondesa Marie reinarán como monarcas efectivos. Sin embargo, Fulton, ciudadano estadounidense de un país que negó a los reyes y estableció una república, negó con la cabeza. Es así. No sé mucho de política, pero por el hecho de que llame talento a alguien como yo, parece que el virrey Eugene no es una persona común. Escuchando la lógica muy simple del inventor, Lucien frunció el ceño. Sí, ese es el verdadero problema. Que tanto mi hermano Napoleón como el chico Eugene son extraordinarios. Por eso es difícil derrocar al imperio.
Es quizás también la razón por la que incluso Lucien todavía trabaja para Francia. Sin embargo, el extraordinario virrey se enfrenta a un problema inesperado en Pensacola. Yo, no, ejem. La mayor problema es que no hay carbón, su excelencia el cónsul. Eugene y Nueva Francia ocupan casi la mitad del continente que en la historia original futura se convertirá en territorio estadounidense. ¿Cómo es posible que no haya carbón en el nuevo continente, conocido como tesoro de recursos? Este problema surge porque incluso el nuevo continente es una tierra con distribución desigual de recursos. Eugene se golpeó la cabeza mientras escuchaba el informe del marqués de Lescure, noble del antiguo régimen que aún no abandona su acento rigi. Después de construir las instalaciones de la fábrica, tenemos que importarlo todo. Además, importarlo de Inglaterra sería demasiado caro. Obviamente tendremos que importarlo de Estados Unidos. ¿No se han descubierto minas de carbón importantes en Nueva España? El marqués de Lescure repasó el informe y reportó brevemente. Sí, se concentran principalmente en minas de plata. Sin embargo, gracias a esto, hay muchos ingenieros mineros en Nueva España. Estados Unidos se convierte en una potencia industrial desde la era de la Revolución Industrial en la historia original gracias a sus vastos recursos mineros. Sin embargo, los recursos necesarios para esta revolución industrial, es decir, el mineral de hierro y el carbón, se concentran principalmente en el norte. Por ejemplo, en los Grandes Lagos, región fronteriza con el Canadá británico, o en los montes Apalaches que dividen el este y el centro. Entonces, ¿cuál es el recurso famoso en el sur en la historia original moderna? Eugene se relamió mientras miraba fijamente el mapa. Mejor, vendemos petróleo. ¿Qué es eso? Existe. Es como un alquitrán pegajoso que arde bien. Debería haber mucho de eso en el nuevo continente. De hecho, también lo hay en Luisiana. El petróleo se encuentra dentro del territorio de Nueva Francia que Eugene ha asegurado. Por supuesto, como no es una época en la que se pueda extraer petróleo en el mar, hay que excavarlo en tierra. La tierra famosa por la fiebre del petróleo está actualmente ocupada por España, Texas en la historia original. Florida tiene petróleo en el mar, por lo que tampoco es una opción a considerar. Sin embargo, en el extremo sur de Luisiana, cerca de Nueva Orleans, también hay pozos de petróleo. La familia más rica de Luisiana es la familia Maxent, ¿verdad? Sí, aunque casi se arruinaron con un gran incendio, tengo entendido que aún resisten. El padre, Gilbert, murió, y actualmente el hijo, Antoine, debe ser el jefe de la familia. Llámalo. Quiero que desarrolle el petróleo. Es el clan que patrocinó a la familia Chouteau, ahora convertida en marquesa de la frontera de Saint-Louis. Originalmente de origen francés, perdieron influencia tras rebelarse repetidamente cuando el control de Luisiana pasó de Francia a España. Pero como se dice que la riqueza dura 3 generaciones, todavía son lo que se podría llamar un poderoso clan local con bastante influencia en Luisiana. Aunque Eugene conoce aproximadamente la ubicación, obviamente sigue siendo territorio inexplorado, por lo que necesita a una figura local influyente. En ese momento, Louis Charles, ayudante de la guardia del virrey, entró corriendo apresuradamente e informó. Su Alteza el Virrey, han llegado noticias desde Miami. Finalmente ha llegado la segunda flota de inmigrantes. El marqués de Lescure exclamó con entusiasmo. Excelente. ¿Esto acelerará la construcción de Miami? Eso te lo dejo a ti, marqués de Lescure. No olvides trabajar con DuPont. Entendido. Pero, ¿por qué se está preparando para partir? Eugene respondió con calma, sonriendo después de mucho tiempo. ¿No va a venir Fulton, a quien invité? Ya que hemos llegado a esto, quiero encargarle un motor de combustión interna. Por supuesto, lo más urgente es el barco de vapor. Los inventores son una especie que solo muestra respeto a colegas destacados del mismo campo, no a personas con poder. Ese es un honor. Conocer así al conquistador de Egipto, pionero del automóvil a vapor. No es solo imaginación de Eugene que parece tener más interés en el automóvil a vapor. Eugene esbozó una sonrisa enigmática mientras observaba a Fulton, que ni siquiera había deshecho su equipaje. En la historia original, Fulton, a pesar de sus repetidos fracasos iniciales, conocería al ex embajador francés Livingston, a quien Eugene también había conocido, y finalmente lograría un gran éxito. Eugene se preguntaba por qué, y ahora que lo ve directamente, lo entiende.
Es un caballero que inspira confianza a primera vista. Yo solo reviví un invento que había sido creado hace tiempo. Eso es lo impresionante. ¿Sabe cuántos inventos abandonados hay en Inglaterra? El señor Brunel, el señor Pauli, y además el señor Dupont. Viví en la innovación del cartel Beauharnais en París. Te he llamado para confiarte la última pieza de esa innovación, señor Fulton. Eugene le dijo a Fulton. Quiero encargarte dos inventos. Uno es el barco de vapor, el otro es el motor de combustión interna. Fulton parpadeó y ladeó la cabeza. Es un habitual. ¿Perdón? Bueno, el barco de vapor es algo en lo que he pensado desde hace tiempo, pero, ¿motor de combustión interna? ¿Qué es eso? En términos simples, es un motor que funciona quemando aceite en lugar de carbón. ¿Es eso posible? A Fulton, que parpadeaba, Eugene respondió con calma como si fuera obvio. No sé si es posible. Por eso te pido que lo inventes. Por supuesto, Eugene sabe por la historia original que el motor de combustión interna de petróleo conquistará el mundo. Sin embargo, a primera vista, parece una actitud muy irresponsable, como cuando le encargó un generador primitivo a Volta. Pero la invención es, en esencia, una serie de experimentos donde se prueban ideas sin saber si tendrán éxito. Fulton, un caballero que pasó de pintor a inventor, se encogió de hombros. Bien. ¿Hay suficiente aceite? Quizás tenga que usar aceite de ballena. En ese momento, un hombre de mediana edad con sombrero entró cautelosamente en la gobernación de Miami. Ah, saludos. Soy Gilbert Antoine de Saint-Maxent, Su Alteza el Virrey. Eugene miró a Maxent y notó algo inusual. Parece que tienes el mismo nombre que tu padre. He oído bastante la fama de tu padre incluso en el viejo continente. Ese sí. Heredé el nombre de mi padre. Bien, ¿has encontrado el aceite en el lugar que indiqué? Entonces Maxent miró a los esclavos negros, ahora esclavos liberados con estatus cambiado. Lo encontramos, pero no sé si esto es aceite. Dos esclavos liberados trajeron cuidadosamente un barril de madera. Se puede ver un líquido negro, viscoso y oscuro. De repente, Eugene colocó una vela que brillaba dentro de la gobernación sobre él. ¡Wosh! En el momento en que vio las llamas elevarse, Fulton fue el primero en exclamar. ¡Oh, arde! Es aceite que sale de las rocas, así que podríamos llamarlo petróleo. Esto viene del sur de Luisiana, que es nuestra tierra. ¿La potencia de fuego es, mejor de lo esperado? Eugene preguntó a Fulton. Podría tomar un tiempo enorme. Pero, ¿quieres intentarlo? Por supuesto, puedes comenzar primero con el barco de vapor. Solo te pido que lo investigues. De todos modos, no es como si ya hubieran ocupado el llamado Texas. Así que desde la perspectiva de Eugene, no es tarde si se desarrolla lentamente. Además, si hay prisa, se pueden importar carbón y mineral de hierro de Estados Unidos. De repente, Fulton, observando atentamente el petróleo ardiendo, brilló con los ojos. Será interesante. Aceptaré el desafío. Con suficiente dinero y recursos, no hay nada imposible en este mundo. Por supuesto, también el barco de vapor. Septiembre de 1803, otoño. El inventor del primer submarino del mundo, el Nautilus. Fue el momento en que Fulton entró en la casa real de Eugene y se encontró con el petróleo. Además, también fue el día en que Eugene comenzó por primera vez el desarrollo del barco de vapor. Fin del capítulo 340.